En este vídeo hablaremos sobre epistemología. La idea será exponer cómo, desde el momento en el que la conciencia se halla en un estado más ingenuo respecto al conocimiento formal, ésta puede desplegarse hasta un tipo de conocimiento formal más determinado y más rico. Para ello utilizaremos de dos conceptos: hipóstasis y nominalización, y convendrá explicar un par de cosas acerca de la reminiscencia en Platón, acerca del positivismo y en general de cómo la epistemología acaba desarrollándose hacia marcos más bien empiristas. Pero esta será la idea central. Vamos a ver cómo la conciencia en su estado más ingenuo por lo que refiere a temas sobre el conocimiento, paulatinamente va desplegándose a través de una cierta mediación, un escepticismo, hasta alcanzar un marco epistémico concreto. Ahora bien, una cuestión que es importante en esto es que tenemos que primero distinguir entre un tipo de conocimiento material y un tipo de conocimiento formal, que esto es lo que he estado mencionando ahora. Son cosas distintas. Cuando estamos hablando de conocimiento material, que es lo que no será tema de tratar aquí, estamos hablando de un conocimiento que es a posteriori y que refiere simplemente a datos que vamos adquiriendo en la experiencia. Y se fundan precisamente en lo que percibimos y en lo que experimentamos en la vida, en lo que en general experimentamos en la percepción. No es lo mismo el conocimiento formal. El conocimiento formal, justamente por ser formal, está vaciado de contenido y refiere tanto a las condiciones de posibilidad de la experiencia como a los patrones lógicos con los cuales operamos y con los cuales justamente podemos comprender nuestra realidad. O sea, refiere a patrones cognitivos, que podrían ser categorías, patrones lógicos de pensamiento. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con los patrones lógicos de pensamiento, que son justamente la condición de posibilidad del conocimiento formal? Que son a priori. Que nosotros los tenemos en estado latente en nuestra cognición. ¿Esto qué es lo que hace? ¿Qué es lo que implica? Que si podemos hablar de epistemología en equivalencia a ser esto un tipo de conocimiento formal, la existencia del marco epistemológico más desarrollado o completamente desarrollado, o podría decirse de algún modo, desenvuelto en toda su máxima consideración respecto a todos sus posibles errores lógicos, sus incongruencias. Esto quiere decir que el marco epistemológico idóneo, absoluto o definitivo tiene que existir previamente a su despliegue histórico en el tiempo. Es decir, antes de que nosotros configuremos un sistema epistemológico definitivo con el cual operamos y con el cual tratamos los temas de la filosofía y la ciencia a través de ese marco epistemológico, la existencia de ese marco tiene que estar contenida, su condición de posibilidad, anteriormente en nosotros, en tanto que los patrones lógicos, que son condición de posibilidad de ese sistema, ya los tenemos a priori. Ya los contenemos a priori. Del mismo modo todas las falacias. El concepto que hay detrás de la reminiscencia platónica, en mi opinión, es este mismo. Ved que el concepto de reminiscencia, Platón en el diálogo del Menón nos lo ejemplifica de una forma muy didáctica, cuando expone cómo el esclavo de Menón adquiere conocimiento matemático por una especie de operación inferencial que está ya contenida en él. No va afuera a descubrirlo, sino que los resultados a los que llega debe llegar necesariamente a ellos, en tanto que los elementos inferenciales que le permiten llegar a eso están ya latentes en su interior. Precisamente a esto nos referimos con conocimiento formal.
La epistemología seguramente sea semejante a este tipo de conocimiento. Entonces se mueve en dos dimensiones, se mueve en dos extremos. De algún modo hay un marco epistemológico absoluto que está por ser desenvuelto y descubierto a través del tiempo, pero que es lógicamente anterior a su desarrollo, y por otro lado está todo el despliegue paulatino que debe hacer el ser humano en su trabajo filosófico e intelectual para alcanzar o descubrir de algún modo tal marco. Seguramente la consecuencia de este proceder sea algo parecido o al positivismo o al empirismo lógico o a la noción que tiene Hegel de saber absoluto, en tanto que inmediatez o igualdad entre certeza y fenómeno. ¿Cuál sería los momentos necesarios por los que tendría que pasar la conciencia para justamente acentuar este desenvolvimiento? Mi opinión es que el juego está entre dos momentos que podremos definir: el primero como hipóstasis, el segundo como nominalización. Ante una pregunta filosófica, por ejemplo, si yo pregunto ¿qué es la belleza? ¿Qué es la belleza en sí? Tomando aquí como referencia el Hipias mayor de Platón, el diálogo. Sócrates le pregunta a Hipias ¿qué es la belleza en sí? En general, la dirección por la que conduce esta pregunta sería lo que yo lo veo como un caso paradigmático de una hipóstasis. Entiendo yo por hipóstasis en este caso cuando se le está concediendo autonomía, independencia y en general se está creando, es decir, la persona está creando una entidad que no existe en el mundo. La belleza no es algo que exista en el mundo como tal. Pero se está preguntando por ella. ¿Qué es esto? ¿Qué es la belleza en sí? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus propiedades? En este caso no tiene una referencia. El segundo momento sería la nominalización. Es cuando destruimos la autonomía de este concepto a través de hacer regresar ese concepto no tanto a una propiedad objetiva de las cosas que puedan haber en el mundo, sino a una facultad o a una disposición cognitiva que nosotros tengamos y que nosotros proyectemos sobre el mundo, o sea, una creación mental nuestra que nosotros situamos en el mundo. El caso precisamente sobre el mismo problema, ¿no? El problema de la belleza, que haría un giro a esto, lo que yo llamaría un caso de nominalización, sería la introducción a la crítica del juicio de Kant, cuando él mismo afirma, bueno, en concreto él dice, el sentimiento de placer o de pena, refiriéndose a esta sensación que tenemos cuando experimentamos algo bello, que al final es una sensación fisiológica, no dice nada del mundo, sino del sujeto cuando se ve afectado por la representación. Ved aquí que en el momento de hipóstasis se estaba concediendo autonomía a algo como si fuese algo externo que tuviese que ser investigado como un objeto. Es lo que se llama un objeto para la conciencia. Lo que se hace en este segundo momento, ya con el idealismo trascendental de Kant, es un regreso hacia el inmanentismo, en el que lo que se presuponía como exterior se asume como una proyección subjetiva. Esto también cambia el enfoque. Ya no vamos a estudiar los objetos para la conciencia, sino las facultades y disposiciones del sujeto, o subjetivas, desde una perspectiva autoconsciente. Es decir, vamos a analizar nuestros propios patrones fenomenológicos para analizar cómo entendemos la experiencia, o en general, cómo se nos va apareciendo la experiencia y las representaciones. ¿Qué es lo que une un momento con el otro? ¿Cuál es el paso entre un estado de hipóstasis frente a una cuestión filosófica a un estado de nominalización en el que se ha hecho ese regreso al inmanentismo en la conciencia, en la que cualquier cosa es en la conciencia y dentro del sujeto? Este paso se hace a través del escepticismo, del método empírico, sobre todo. Hume, en las investigaciones sobre el entendimiento humano,
muestra un ejemplo muy claro de esto. Cuando trata el problema, por ejemplo, de la sustancia, o de la causalidad incluso, ¿qué es lo que él hace? Se plantea, ante cualquiera de estos debates complicados que nos presenta la academia, vamos a preguntarnos a qué experiencia empírica se retrotrae directamente. Y en este caso, él mismo descubrió que él nunca percibió algo así como la sustancia. Lo mismo sucede con el tema de la causalidad. Él afirmaba ver una yuxtaposición de representaciones, una tras de otra, es una especie de atomismo representacional, en la que tenemos un fenómeno, luego tenemos otro y así consecutivamente. Pero no se percibe la unión entre cada uno de estos momentos. Claro, algunos que otros filósofos hubiesen introducido ahí la causalidad como algo que se está percibiendo. Pero como tal la causalidad no se está percibiendo. Podría con la misma legitimidad alegarse que lo que está haciendo el movimiento de yuxtaposición entre las representaciones es una especie de mano divina que está ordenando todas las cosas. Y con la misma legitimidad se podría decir, porque es igual de verificable que decir que está habiendo causalidad. Ninguna de las dos cosas se están experimentando positivamente. Ahí es justamente donde este escepticismo destruye la hipóstasis de estas cosas que construimos en el mundo y da paso a la nominalización. Todo este discurso, al fin y al cabo, mueve el ámbito de la epistemología o de la metafísica como una disciplina entendida sobre las propiedades del universo o sobre el estudio de cómo son las cosas en sí mismas a una especie de fenomenología, en mi opinión. O sea, al final la epistemología a lo que conduce es al estudio de la condición de posibilidad de la experiencia en todas sus manifestaciones. La conciencia, la autoconciencia, la posibilidad de la razón, en temas políticos, en temas sociales, en temas religiosos. ¿Cuál es la condición de posibilidad de todo ese tipo de manifestaciones? Al final se aplica una especie de formalismo. Que esto también puede ser muy criticable, pero lo que se está haciendo es aplicar un formalismo. Pero con este mismo, justamente lo que se consigue es eso, la condición de posibilidad de toda experiencia. También es verdad que se mencionó anteriormente que la conclusión a la que se llegaría con esto es a una especie de empirismo-positivismo. Pensad que consideremos que si nominalizamos todos los conceptos que consideramos como autónomos y nos damos cuenta de que todos son proyecciones mentales, no cabe necesidad de preguntarse acerca de si la existencia real de las cosas en sí mismas es precisamente eso, real, o si por el contrario todo es un constructo mental. Lo que sí que está claro es que este desenvolvimiento concluye en un cierto estado de inmediatez, en el sentido de que no hay mediación, en el que toda certeza que se tiene equivale a un hecho que se presenta a la conciencia, una determinación del fenómeno, y hay una igualdad entre estos dos elementos. Tenemos certeza de toda determinación del fenómeno. Este es el marco epistémico al que hay que llegar y es el regreso de la fenomenología, especialmente de la fenomenología de Hegel. Es decir, si el primer momento es la conciencia ingenua, pero que tiene certeza de lo que se le presenta adelante, la conclusión del sistema debe ser la misma. Es decir, se llega a concluir la certeza de todo lo que de todo lo que aparece como una determinación en el fenómeno, ante todas las cosas. Esto omite el problema metafísico de cuál sea la cosa en sí. O sea, no es debate de esta fenomenología saber si la existencia real de las cosas es de un modo o de otro, o hasta qué punto la construcción que nosotros hacemos de la realidad se ciñe a cómo sea la realidad en sí. La construcción en tanto que construcción mental que nosotros hacemos y que es en nuestra conciencia. La pregunta sobre las cosas en sí mismas sale fuera de este debate, porque realmente es un debate innecesario en este caso. A lo que se llega precisamente es a esta inmediatez, en la que es muy semejante a la distinción lógica que hay entre
elementos de re y elementos de dicto. Todo lo que podría parecer un elemento de re se suprime y la totalidad de las determinaciones del fenómeno se parece al marco de dicto. En tanto que todo entra como una determinación del fenómeno, todo puede ser entendido como un hecho positivo, pero aún así, considerando toda esta mediación, que es este proceso de nominalización de todo lo que se consideraba como ajeno, y se entiende que todo es una proyección de la conciencia. Pero al menos estamos en esta inmediatez, en esta certeza, de que todo es una proyección de la conciencia. Y todo está siendo creado por la mente en todo momento. En comparación a la dialéctica hegeliana, los tres momentos de abstracto, negativo, concreto, o los dos últimos momentos, negación y negación de la negación, ved que en el momento, en el estado de hipóstasis, ante cualquier planteamiento filosófico, se está considerando algo que en realidad es propio de una expresión de la conciencia, se está considerando como algo ajeno. En ese sentido, parecería equivaler con el segundo momento, que es el momento de la negación, en tanto que a nuestro conjunto representacional se está haciendo una escisión y del mismo modo se está abstrayendo algo que debería pertenecer al conjunto, que es justamente al sujeto, se está escindiendo y se está presentando como autónomo y exterior. Por ejemplo, en la pregunta esa de qué es la belleza en sí, se está intuyendo que ese sentimiento de placer o de pena, que luego ya el idealismo ve, se está considerando que es algo ajeno. Entonces está habiendo una negación del sujeto en tanto que se divide en una parte y algo que comprende como exterior. Entonces, el momento en el que se niega la negación sería precisamente esta abstracción, disiparla y reincorporar lo que se consideraba como exterior, como autónomo, reincorporarlo a una proyección subjetiva, reincorporarlo a esta epistemología de paradigma mentalista, ¿no? Y ya se acaba entendiendo todo como una construcción nuestra, como una representación nuestra. Y aquí, en conclusión, no es necesario entrar en el debate de cómo sea la realidad en sí. Esta epistemología lo que presenta sobre todo como conclusión es un estado de certeza inmediata. No se requiere mediación para tener certeza total de que cualquier determinación que se nos aparezca en el fenómeno, podemos tener constancia de ello y podemos estar seguros de ello. Y por otro lado, que no hay nada que sea ajeno a nosotros e independiente a nosotros, o en sí mismo autónomo. Todo al final es algo que estamos constantemente construyendo nosotros como espíritu.